amados hermanos, yo quiero pedirle de todo corazón que abra su Biblia. Quiero continuar con el tema que comenzamos el día miércoles, que es la estatura de la novia. Quiero aprovechar esta mañana para unir este tema con la celebración de la Cena del Señor y poderle pedir al Señor también que pueda obrar en nuestra vida en relación al tema que nos toca este día. Quiero que me acompañe por favor en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2 y versículo número 52. Quiero tomar este verso para poder establecer esta mañana el parámetro de crecimiento que la novia necesita desarrollar para alcanzar la estatura para poder estar en las bodas. Dice la palabra de nuestro Señor, Lucas capítulo 2 verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, te rogamos esta mañana que tu palabra, la cual es poderosa, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor amado, sea propicia para nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que opere sobre nosotros un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a conocer tu voluntad en nosotros. Te pedimos de todo corazón que una unción fresca pueda descender sobre cada uno, rompiendo yugos, Señor, de esclavitud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pido, Señor de la gloria, que además de eso, una gracia sobreabundante opere sobre nuestra vida, Padre, haciendo milagros y maravillas en medio nuestro, Padre. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. El miércoles que el Señor me permitía compartir o iniciar esta temática acerca de la estatura de la novia, establecíamos que la novia, como así en lo natural, necesita tener cierta estatura para poder alcanzar el matrimonio, porque entendemos que nuestro Señor Jesucristo está buscando que la novia alcance una estatura para no perder la oportunidad de estar en las bodas del Cordero. Hablábamos el día miércoles acerca de la necesidad de crecer en sabiduría, crecer en entendimiento, en conocimiento, crecer en cuanto a eso. Y hablábamos acerca de las formas en cómo se puede crecer, cómo se puede hacer para crecer en esas áreas, ¿verdad? Hablábamos acerca de la necesidad de no ser niños espirituales, de los peligros de quedarnos niños. Hablábamos que el niño necesita constantemente la lechita o la leche, como le llama la palabra, pero hay otro alimento que es el alimento sólido que se le da a los que han alcanzado madurez. Hablábamos también que la madurez es la etapa donde se ha alcanzado el desarrollo, o sea que es una etapa de estabilidad, una etapa donde la persona puede tomar buenas decisiones, ya sabe lo que quiere, porque alcanzó o se desarrolló en todas sus áreas. Entonces, pero que un creyente inmaduro es un peligro quedarse así, porque puede ser engañado, como hablábamos el miércoles. Hablábamos que un creyente inmaduro es inestable, es ingenuo y es inmaduro, las tres características de un niño espiritual. Y hasta llegar al punto, hermano, donde entendíamos que no podemos despreciar ni la sabiduría ni el conocimiento, porque todo eso viene de Dios y es necesario para poder desarrollarnos en el Señor. Ahora, esta mañana yo quiero, según lo que dice el verso 52, quiero tocar otra de las áreas en las cuales nosotros debemos desarrollarnos. Quiero hablar acerca de la gracia. Fíjese que el Señor, dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura, y luego dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Significa, hermano, que también nosotros debemos de comprender que necesitamos crecer en esa gracia o desarrollar esa gracia en cada uno de nosotros. Y entiendo, hermano, que la palabra gracia en ese contexto significa el favor de Dios. Primeramente, la palabra gracia en el original, la palabra charis, que significa favor, pero también significa aprobación. Fíjese qué tremendo, porque
me doy cuenta de que en nuestra vida el favor de Dios o la aprobación de Dios no viene directamente de lo que yo soy, sino que viene de la obra de Dios en mi vida por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también, hermano, tiene que ver con el corazón. Ya vamos a ir viendo eso. Entonces, la palabra gracia significa favor, significa aprobación, significa también bondad, significa regalo, es decir, que es un regalo de Dios para los hombres. Y también, hermano, es la influencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que me llama la atención el hecho de que la Biblia diga que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Significa que esa gracia es necesaria para cumplir primeramente el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, que usted puede tener de parte de Dios un propósito, tener un llamado de parte de Dios, pero si no tiene esa gracia, va a ser difícil que lo pueda cumplir, porque esa gracia es la que nos abre puertas. Esa gracia es también la que nos da todo lo necesario para que el propósito de Dios se cumpla. Esa gracia es lo que nos hace ser aceptos o aceptables delante de los demás. Es tremendo como hay mucha gente que tiene un llamado pero carece de esa gracia, y vamos a ir viendo por qué. Y cuando alguien carece de esa gracia, se le vuelve difícil cumplir el llamado, porque tiene que nadar contra corriente. Pero cuando a alguien Dios le da esa gracia, es como que si le estuviera dando un favor, y es como que pudiéramos decir que en el entorno donde está, Dios le pone cierta capacidad para ser aceptado o ser aprobado o ser bien visto por los demás. Eso es lo que le pasaba a Jesús, que Jesús crecía en gracia para con los hombres. Quiere decir que los hombres lo aceptaban, lo veían agradable, lo veían favorecido, lo veían de una forma que lo admiraban. Eso significaba que Jesús crecía en gracia delante de los hombres y delante de Dios, porque era agradable para Dios. Pero quiero que veamos algunos pasajes que tienen que ver con la gracia y de qué manera influyeron en la vida del hombre. Primero, acompáñeme por favor a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y verso 8 en adelante, por favor, acompáñeme. Vamos a ver cómo la gracia ayudó en la vida de Noé. Génesis capítulo 6 y verso número 8, si no me equivoco, dice la palabra del Señor en el verso número 8. Voy a leerle el 7 para que vea lo relacione. Dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga lo que dice el Señor: me arrepiento de haberlos hecho. Pero el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire qué interesante, Noé halló gracia. Lo que está viendo usted aquí, hermano, es la historia de lo que conocemos como el diluvio. Esa forma o esa manera en la que Dios decidió destruir la creación por el hecho de que la creación se había desviado, y que Dios había dicho que el corazón del hombre era inclinado al mal. Y entonces Dios, al ver toda la maldad que había, decide destruir por medio del agua, o sea, inundando toda la tierra. Y él dice que toma la decisión, dice: me arrepiento de haber creado a los hombres. Y mire qué tremendo, hermano, y decidió destruirlo todo. Y en ese momento, en el verso 8, encontramos un pero. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire qué interesante es hallar gracia, porque por medio de esa gracia Dios selecciona a Noé para no ser destruido en el diluvio, sino que fue guardado, y se le dio la tarea de construir un arca en la cual Noé y toda su casa pudiera alcanzar salvación. Y el verso 9 dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, oiga, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjese, esto es tremendo, porque debemos comprender que ahí nos habla o nos resume cómo Dios veía a Noé
por medio de la gracia. Dice primeramente que lo veía como justo. O sea que Noé alcanzó una estatura, hermano, de justo, aun cuando la Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno. Es decir, ¿de qué manera Dios vio a Noé como justo? Si no fue por la gracia que encontró. Y dice que era perfecto en sus generaciones. Significa que su ascendencia, hermano amado, no se había mezclado, no se había enredado, no se había mezclado con los otros seres que habitaban en la tierra. Pero en la última parte del verso me llama la atención porque dice: con Dios caminó Noé. Y eso es importante porque solo por medio de la gracia nosotros podemos caminar, hermano, a la par de un Dios que es santo, a la par de un Dios, hermano, que es grande, a la par de un Dios que es digno de toda gloria y de toda honra. Y dice la Biblia que, hermano, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Significa entonces que Noé, hermano, y Dios pudieron caminar juntos porque Dios lo veía por medio de la gracia a Noé, y eso hizo que Noé alcanzara salvación. Yo creo, hermano, que es importante que nosotros podamos crecer en esa gracia, porque en la medida que hallemos gracia delante de Dios, vamos a ser preservados, vamos a ser bendecidos y vamos a ser, hermano, vistos de una manera diferente de Dios. Yo me pongo a pensar mientras estudiaba esto, qué tremendo es que entre toda esa humanidad, fíjese, entre toda la humanidad, Noé halló gracia. Entre toda la creación, Noé halló gracia. Y entiendo, hermano, que antes de Noé, también un hombre llamado Enoc fue levantado, fue sacado con vida, porque también caminó con Dios y fue preservado para no tener que atravesar este tiempo de diluvio. Pero Noé halló gracia y fue guardado en medio de esta situación. Por eso es que usted entiende, hermano, que cuando alguien camina y crece en esa gracia, hermano, aunque las cosas a su alrededor puedan estar complicadas, encuentra como el favor de Dios y eso lo preserva en medio de todo. Por eso es que usted va a encontrar en la Biblia a cada momento lo importante que es el desarrollar esa gracia. Ahora, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, hermano, en el libro de Ruth, si me acompaña también, Ruth capítulo 2 y verso 10. Otro caso donde la gracia, hermano, se manifiesta, y se manifiesta de una manera tremenda, porque si usted se recuerda, Ruth es aquella mujer conocida como la moabita, o sea, la mujer que venía de los campos de Moab, una mujer que de alguna manera no hubiese podido entrar o no hubiese podido ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco hubiera podido ser parte del pueblo de Dios a menos que la gracia hubiera operado sobre ella. Mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Fíjese la pregunta que hace Ruth a Booz, porque Booz, hermano, desde el momento que la vio, comenzó a actuar a favor de ella, comenzó a bendecirla, comenzó a hacerle las cosas más fáciles. Usted se da cuenta, hermano, que Booz dio la instrucción a sus criados que fueran dejando caer espigas en el camino para que Ruth pudiera recogerlas y que no le fuera tan difícil el trabajo. Y entonces, hermano, cuando ella indaga y pregunta: yo quiero saber, dijo Ruth, ¿por qué razón es que este hombre me mira? ¿Por qué es que yo he hallado gracia? ¿Por qué es que este hombre me mira de esa manera? Entonces ella pregunta y dice: ¿por qué he hallado gracia? Mire la pregunta, qué maravillosa. Y Booz le responde y le dice en el verso 11: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, fíjese que Booz, hermano, le expresa a Ruth
que ha encontrado gracia, ella le preguntó: ¿qué he hecho? ¿Por qué hallé gracia? Y entonces resulta que Booz le dice: bueno, es que he sabido, me he dado cuenta de todas las cosas que tú has hecho con tu suegra o por tu suegra. Me he dado cuenta que dejaste tu tierra, me he dado cuenta que dejaste a tus padres, me he dado cuenta que dejaste lo que conocías por seguir y por venir a un lugar que no conocías. En pocas palabras, hermano, le estaba diciendo que la decisión que había tomado y su conducta para con su suegra había provocado que Booz la viera con gracia. Y mire qué interesante, porque esa gracia significó para Ruth el favor, significó la apertura de las puertas para su vida. Imagínese, hermano, qué impresionante que esa gracia que ella alcanzó para con Booz le permitió, hermano, entrar a un pueblo, a ser parte de un pueblo que después para ella fue una gran bendición. Le permitió que pudiera casarse con Booz, le permitió que fuera restaurada, redimida y que alcanzara salvación. Y cuando yo veo, hermano, lo que Booz le dice, llego a la conclusión de que todo el tiempo los ojos de Booz estuvieron puestos sobre Ruth. Así como también yo quiero que tú sepas que todo el tiempo los ojos de Dios están puestos sobre tu vida, para ver tus actitudes, para ver tu caminar. Y hay algo que yo veo acá, es que Booz expresa que ha visto cómo ella se ha comportado con su suegra después de la muerte de su marido. O sea, hermano, ella podía haberse separado, ella podía haber dejado a su suegra, pero tomó la decisión de seguirla. De hecho, la otra nuera llamada Orfa, ella sí se regresó, se volvió a sus padres, se volvió a sus dioses, pero resulta que Ruth decidió seguirla. Es que esa actitud, hermano, de lealtad, esa actitud, hermano, de amistad, esa actitud de hacerle bien, hermano, a Noemí, fue lo que llamó la atención de Booz para que él de alguna manera la viera con ojos distintos. Yo me pregunto, ¿cuántas doncellas habrán habido? Gracias, hermana. ¿Cuántas doncellas habrán habido en el pueblo en aquel entonces? ¿Cuántas doncellas podrán haber existido en aquel tiempo, hermano? Y en cuántas Booz pudo haber puesto la mirada. Pero ¿qué fue lo que hizo que la viera diferente? Fue la gracia que ella alcanzó a los ojos de Booz. Por eso esta mañana, hermano, es tan importante entender esto, porque en la medida que nosotros desarrollemos esa gracia en nosotros, vamos a alcanzar puertas que no podríamos alcanzar de otra manera. Vamos a alcanzar, hermano, el favor de Dios en muchas áreas que a lo mejor hasta este día no habíamos alcanzado. Ahora, otro caso, Éxodo capítulo 3, verso 20, si me acompaña, por favor. Quiero a través de todo esto establecer el contexto para luego ministrar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a leer el capítulo 3, versos 20 y 21. Aquí, hermano, Dios está hablando de lo que va a hacer y cómo, de qué manera va a sacar a su pueblo de la esclavitud en la que estaba en Egipto. Dice: pero yo extenderé mi mano, dice Dios, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Verso 21. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Mire qué tremendo. Para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestido, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Mire qué tremendo lo que está haciendo Dios acá. Aquí vemos nosotros, hermano, que el solo hecho de salir de Egipto ya era una bendición. El salir de la esclavitud ya era una tremenda bendición, porque este pueblo había estado cautivo 430 años, había sufrido de una esclavitud tremenda. Pero nos damos cuenta en esto de que aquí hay un cambio, no solamente de salir, sino que también hay un cambio, porque Dios dice: además de sacarlos, le voy a poner gracia. Le voy a poner gracia delante de ellos, para que
en vez de salir con las manos vacías y en vez de salir como que no alcanzaron nada, puedan salir con manos llenas, porque yo les voy a poner gracia delante de los egipcios. Y mire qué tremendo esto, porque ¿quién podría imaginarse que estos que se van, o sea, los que antes eran esclavos y que ahora van de salida y que han dejado una nación destruida, hermano? Porque a ese momento la nación Egipto ya estaba destruido por cada uno de los juicios que Dios había ejecutado contra ellos. Imagínense que quién se podría imaginar que aparte de dejarlos ir, les iban a dar alhajas, vestidos, y que iban a salir con manos llenas. Era casi imposible, pero la forma en que Dios lo hace es poniendo gracia para que cuando pidieran se les diera lo que pidieran. Significa que la gracia, hermano, también es algo que nos sirve para poder recibir lo que pedimos. O sea, que cuando usted y yo, hermano, primeramente, ¿verdad?, a Dios le pedimos algo, si hallamos gracia delante de sus ojos, hermano, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y si nos tocara también, hermano, pedirle a alguien que no fuera Dios, necesitamos la gracia para que cuando pidamos la respuesta sea positiva, para que se nos dé lo que estamos pidiendo. Y esa es una parte importante, porque muchos de nosotros, hermano, en algún momento de la vida solicitamos cosas. Yo pensaba en el momento, mientras estudiaba esto, me ponía a pensar en aquellos, por ejemplo, que van a realizar un trámite. Por ejemplo, aquellos que en un momento determinado tienen que ir a solicitar una visa, por ejemplo, o a un trámite y necesitan alguna aprobación. Qué tremendo es que Dios te ponga en gracia para con la persona que aprueba esos papeles, en gracia para la persona que decide en ese caso, para que cuando te vea diferente y sienta en su corazón la necesidad de darte lo que estás pidiendo. Mire qué tremendo eso, hermano, porque imagínese usted en una embajada, por ejemplo, cuántas personas llegan por día a solicitar una visa, por ejemplo. Hemos visto, ¿verdad?, que las colas son enormes. Y si usted se queda un rato, ¿verdad?, afuera viendo, va a ver que unos salen contentos y otros salen tristes porque a unos se la dieron y a otros no. Pero imagínese qué impresionante es que en medio de toda esa gente Dios te ponga gracia y pareciera que la persona que te está atendiendo hasta como que ya te conoce y como que te está esperando para resolverte favorablemente lo que le estás pidiendo. Pero ¿sabes qué? Ese no eres tú, sino que lo que está operando en tu vida es la gracia de Dios. Es que Dios te está poniendo en gracia para con esa persona, porque en el momento tú lo necesitas. Y mire qué tremendo que para los egipcios cada uno de las mujeres le pedía a la vecina y le decía, imagínese usted, le decía, ya nos vamos, quisiera ver si usted me puede bendecir con algo, regalar algo. Y dice que le daban los vestidos, el oro, alhajas de oro, y le daban alhajas de plata, hermano, y se fueron con las manos llenas. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso gracia sobre ellos. Aún siendo esclavos, puso gracia sobre ellos. Significa que la gracia te va a abrir puertas que hasta este día a lo mejor han estado cerradas. La gracia te va a extender el favor que hasta este día no has recibido. La gracia te va a hacer, hermano, que tú puedas sobresalir de en medio de todo. Es que la gracia es como que Dios te pusiera un vestido especial que te hace relucir, que te hace resplandecer en medio de todo. Ahora, Esther capítulo 2, si me acompaña, Esther capítulo 2 y verso 7. Quiero hablar de otro caso. Dice la palabra del Señor: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Verso 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey
y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Verso 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente, escúcheme bien, prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Mire qué tremendo acá. Otro ejemplo donde podemos ver cómo la gracia actúa. Esther, hermano, es una doncella que llega a una, por decirlo así, a una competencia donde muchas doncellas estaban compitiendo para sustituir. De una de ellas se iba a tomar a la que iba a sustituir a la reina, que había sido Vasti, la que despreció el llamado del rey. Y resulta que cuando hacen el llamado, ¿verdad? Cuando están haciendo el llamado para las que quieren participar, sucede que Esther llega a la convocatoria. Y desde el momento en que la ven, fíjese qué tremendo cómo opera la gracia. Desde el momento en que la ven, dice la Biblia que agradó a sus ojos, a los ojos del encargado. Pero no solamente agradó, sino que halló gracia. Y mire lo que se desprende de esa gracia. Dice que al hallar gracia, dice que hizo que prontamente, o sea que no se perdió tiempo, sino que se aceleraron las cosas a favor de ella. Hubo una aceleración de las cosas que debían de darle. Prontamente le dieron atavíos y alimentos. Note lo interesante de esto, porque aquí yo puedo ver lo siguiente. Puedo ver que por medio de la gracia fue como que le aseguraron el triunfo, o sea, le aseguraron. ¿Por qué? Porque le dieron todo lo necesario. Le dieron atavíos, le dieron alimentos, le dieron 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y eso denota, hermano, que a ninguna otra se lo dieron, solamente a Esther, porque la que halló gracia fue ella. Y me llama la atención, hermano, que la llevaron a lo mejor de la casa de las mujeres. Significa que por medio de esa gracia es como que la decisión ya hubiera estado tomada. Es como que si Hegai, hermano, el encargado de esto, hubiera dicho: no, ya aseguremos que ella gane, démosle todo lo mejor para que aseguremos desde ya, esta plaza ya está cubierta. Es como cuando alguien, hermano, está concursando en para una plaza y hay muchos currículums y muchas entrevistas, pero cuando llega el candidato al que Dios le pone la gracia, hermano, es como que todos los demás solamente los van a entrevistar ya por requisito, ¿verdad? Ya solamente por cuestión de que estaban las citas hechas, pero la plaza ya estaba dada porque una persona ya había encontrado gracia a los ojos del que estaba contratando. Igual sucedió aquí. La gracia le abrió puertas. La gracia, hermano amado, hizo que le dieran prontamente. Yo no sé a quién le estará hablando Dios, pero Dios va a poner una gracia sobre tu vida para que las personas que te vean se aceleren las cosas que tienes que recibir, se abran las puertas que se te tienen que abrir y que te sea dado todo lo necesario para alcanzar tu propósito. Mire qué tremendo, porque Esther nació para ser reina. Hadasa nació para ser reina. Esther nació para estar en el palacio. Por eso es que, hermano, entendemos aquella frase: para esta hora he llegado. Es decir, para esto nací. Y qué tremendo es que para que se cumpliera su propósito era necesario que se le pusiera en gracia a los ojos de Hegai. Esa es la parte que Dios hace para complementar tu llamado, para complementar tu propósito sobre la faz de la tierra. Por eso es que usted necesita comprender que aunque tenga un llamado, aunque tenga un propósito, aunque tenga una promesa, usted necesita que Dios, hermano, ponga gracia sobre su vida y usted desarrolle esa gracia para que las puertas se le abran. Significa que no solo era necesaria la promesa o el propósito, porque si no, hermano, no le hubiesen dado todo lo que le dieron. Ahí en todo lo que le dieron, hermano, hay mucho material para poder estudiar, en lo que son los atavíos, lo que son los alimentos, lo que son las 7 doncellas,
Hermano, qué tremendo todo lo que le pusieron a disposición. Yo le estoy creyendo a Dios que Dios está poniendo a disposición de aquellos esta mañana que están necesitando algo. Le está poniendo a disposición todo lo que necesita por medio de la gracia que el Señor ha puesto sobre nosotros. Ahora, mire qué tremendo. Usted me puede decir, pastor, pero mire, ¿cómo hago para alcanzar esa gracia? ¿Cómo hago para crecer en ella? Bueno, veamos lo que dice primeramente la Biblia, algunas cosas necesarias para comprender. Santiago, si me acompaña, Santiago capítulo 4 y verso 6. Santiago, déjeme ver. Santiago capítulo 4 y verso 6. Mire lo que dice la Biblia. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, o por esto dice, oiga, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oiga bien, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, lo primero que yo debo entender es que si quiero crecer en esa gracia, o si quiero primeramente recibir esa gracia y crecer en ella, lo primero que necesito es humildad en mi vida. Porque una de las cosas que yo comprendo, hermano amado, es que la persona humilde, y ya vamos a estudiar un poco acerca de lo que es la humildad, porque lamentablemente, hermano, muchos no comprenden lo que es la humildad. Pero la humildad hace que Dios me dé gracia. O sea, es que cuando una persona se mueve con humildad, Dios le pone gracia. ¿Para qué? Para que a través de esa gracia alcance todos sus propósitos. Ahora, aquí vemos nosotros un contraste entre ser humilde y ser soberbio. Mire qué tremendo. Dice la Biblia que a los humildes da gracia, pero a los soberbios los resiste, o sea, los rechaza, es como que los frena, los detiene. Y cuando veo yo eso, me doy cuenta lo siguiente: ¿cuál es el contraste que veo acá? Soberbios, humildes. La persona soberbia es aquella que tiene un yo demasiado grande, es aquella persona que tiene un yo enorme, es aquella persona que sobrevalora su propio ser. Y la persona humilde es aquella que tiene un concepto verdadero de sí misma. Fíjese que algunas personas, hermano, dicen, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ven una persona que no tiene mucho recurso económico, dice, es que es bien humilde, dice la gente, ¿verdad? Pero esa no es la definición de humildad que la Biblia menciona. Porque ser humilde no es no tener dinero. Tampoco ser soberbio significa tener dinero. No tiene nada que ver con eso, sino que es una actitud del corazón. Porque alguien puede tener poco dinero y ser soberbio, ser orgulloso, ser altivo. De hecho, mucha gente que no tiene recursos son orgullosos hasta decir ya no, porque, hermano, no se dejan ayudar. Pero hay mucha gente que tiene recursos y es humilde, porque la humildad es una actitud del corazón. Entonces, humildad, hermano, es no creerme más de lo que yo soy. Humildad, hermano, es aceptar mis limitaciones. Humildad, hermano, es caminar con los pies sobre la tierra. Humildad es entender quién soy en Cristo Jesús, pero no creerme más de lo que yo soy. Humildad es no ver a nadie menos que yo. Humildad es reconocer que cada uno de mis hermanos tiene un valor, y dice la Biblia que los reconozca como aún mayores que a mí mismo. Significa que ser humilde es entender que tengo también defectos, y ser humilde, hermano, es entender que tengo limitaciones, entender que soy ser humano. Por eso las personas que no soportan críticas es porque son soberbias.
porque no les gusta que les hagan ver que cometieron un error o que se equivocaron en algo. Su yo es demasiado grande como para que alguien les haga ver que cometieron un error. Por eso, hermano, la gente soberbia, altiva, no se deja corregir, no se deja formar, siempre tiene la razón. Por eso es que a esa gente Dios no le pone gracia, pero al humilde Dios le da gracia. Yo no sé si hay alguien que está comprendiendo esta mañana la importancia de la gracia. Y yo vengo a decirte esta mañana que es necesario que tú le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero caminar en humildad. Fíjese que aún la Biblia dice que David un día declaró y dijo: bueno me fue haber sido humillado. Significa que David reconoce que en un momento como que se estaba quizá elevando y Dios lo tuvo que bajar, porque eso significa la palabra humildad. Ahora, veamos qué otra cosa tiene que ver con la gracia. Proverbios, déjenme ver acá. Proverbios, por favor, capítulo número 3, Proverbios 3, verso del 1 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti, oiga, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, oiga, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire qué interesante todo lo que habla en estos primeros versos el proverbio. Lo primero que dice, hermano, es que no nos olvidemos de su ley, o sea, de su palabra. Es necesario, hermano amado, que entendamos que la palabra de Dios hace en nosotros o causa en nosotros un efecto tremendo. Dice que mi corazón guarde sus mandamientos. Pero luego, hermano, me interesa la parte en el verso 3 donde dice: nunca, oiga, en ningún momento, en ninguna circunstancia, nunca se aparten de ti. Y ahí hay dos cosas: la misericordia. Número uno, la misericordia. La palabra misericordia, hermano, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con lo que sentimos por aquellos que están en una necesidad, no solamente económica, porque la mayoría de personas piensan que la única necesidad que hay es económica, pero no es cierto. Hermano, la necesidad más grande del hombre es la salvación. La necesidad más grande del hombre, es decir, el hombre más pobre sobre la faz de la tierra es aquel que no tiene a Cristo. El que no le ha entregado su vida a Jesús es el hombre más pobre, aunque sea millonario, aunque tenga todo en esta tierra económicamente hablando, está en pobreza. ¿Sabe por qué? Porque no tiene a Cristo, y el que no tiene a Cristo no tiene vida eterna, no tiene salvación. Entonces nos dice que nunca se aparte de nosotros la misericordia, que nunca dejemos de movernos con misericordia. Esa palabra literalmente significa amor a la miseria, y es lo que Dios tuvo para con nosotros cuando nos vio muertos en delitos y pecados. Es lo que el Señor sintió por nosotros al vernos como una creación, hermano, que no podía salvarse a sí misma, que no podía de ninguna manera, hermano, encontrar la salvación. Y entonces al tener misericordia, hermano, envió a su Hijo a morir a la cruz por nosotros. Es lo que sintió el Señor Jesucristo cuando caminaba, hermano, sobre la faz de la tierra y veía al leproso que todos rechazaban, que nadie se quería juntar con él y que lo veían como algo, hermano, inmundo. Pero él se acercaba y lo tocaba y lo sanaba. Es ese sentir, hermano, que Jesús tuvo cuando veía a las personas necesitadas y se acercaba a ellas para ayudarles. Eso mismo dice la Biblia, que nunca se aparte de nosotros. O sea, el hacer el bien a los demás, el poder ayudarle a otros, porque el que lo hace, oiga,
dice que encontrará o hallará gracia. Mire qué impresionante. Y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. O sea que el hacer misericordia, el atar la misericordia y la verdad a nuestro cuello, al escribirlas en la tabla de nuestro corazón, que eso denota el vivirlas, no solamente el conocerlas, dice que eso hará que hallemos gracia. Por eso, hermano, yo le quiero decir, si usted quiere mover la mano de Dios, si usted quiere hallar el favor de Dios, si usted quiere que la gracia de Dios se dé en usted, número uno, sea humilde, busque la humildad, aléjese del orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia, porque con eso no va a resolver nada. Al contrario, hermano, viera usted que en medio de la gente, las personas soberbias, hermano, nadie las quiere recibir porque son personas insoportables. Y si quiere tener gracia, también practique la misericordia y la verdad, porque eso le hará encontrar gracia. Ahora, otro más, Daniel capítulo 1, verso 8. Mire lo que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y verso 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjense qué tremendo esto. Daniel toma una decisión. Estando en Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino, porque esa comida y ese vino, primeramente, antes de ser servido a la mesa, había sido usado para consagrar, o se había consagrado en nombre de otros dioses, y se había usado para fiestas y otro montón de cosas. Entonces Daniel dijo: yo no quiero contaminarme con eso. Y lo tremendo es que, hermano, Dios le puso en gracia. Y yo me pongo a pensar, cada vez que usted decide hacer algo para Dios, guardarse, consagrarse, hermano, cada vez que usted dice: no, Señor, yo no quiero contaminarme con esto, Dios te va a poner en gracia, siempre y cuando tu corazón tenga el deseo. Es como, por ejemplo, los creyentes que trabajan en algún tipo de empresa, donde, por ejemplo, en alguna época del año realizan fiestas, ¿verdad? Y todo lo demás, fiestas en las cuales, hermano, nosotros no participamos. Y de repente, hermano, ¿verdad? Usted tiene que acercarse a su jefe y decirle que usted no va a asistir a esa fiesta porque usted, hermano, no comulga con eso, ¿verdad? Y de repente usted le dice: Señor, dame gracia para que mi jefe no me vaya a malinterpretar. Dame gracia, Señor, para que cuando yo le diga que no voy a ir, me diga que está bien, que no hay problema. Hermano, qué tremendo es, porque en medio de un mundo, hermano, contaminado, un mundo que todo lo que usted mira, hermano, es tremendo, solo Dios te puede dar la gracia para que tú, hermano, puedas cumplir el deseo de tu corazón de no contaminarte. Y hermano, dice que él le pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a comer o a contaminarse con eso. Y entonces dijo el Señor: bueno, te voy a poner en gracia para que lo que has pedido se te cumpla. Y se lo dieron, hermano. Qué tremendo, porque de esa manera fue que Daniel alcanzó todo lo que él había deseado alcanzar. Ahora, Hebreos capítulo 12 y verso 15 nos habla de que debemos tener cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, porque si brota una raíz de amargura, podemos dejar de alcanzar la gracia. Entonces esto me llama la atención, porque ya vimos nosotros, por lo menos en 3 pasajes de la Biblia, cómo alcanzar gracia. Pero ahora la Biblia nos enseña cómo la gracia se puede apartar de nosotros, que brotando una raíz de amargura. Una de las cosas que nosotros necesitamos evidenciar en nuestra vida, o estar atentos, precavidos, es a que no vaya a brotar ninguna raíz de amargura. Es decir, que debemos de estar atentos, hermano, a no permitir que ninguna semilla enviada por el enemigo a nuestro corazón, hermano, se aloje
Por eso necesitamos, hermano, ser perdonadores instantáneos. Necesitamos, hermano amado, nosotros tener un corazón que permita sanar. Necesitamos, hermano, nosotros alejarnos de todo aquello que quiera amargar nuestra vida. Porque ¿qué es la amargura? Es una herida no sanada, es una ofensa no perdonada. ¿Qué es la amargura? Es aquel sentimiento que queda en nosotros después de que alguien nos ha hecho algún daño. Es eso que queda en nosotros, hermano, que hace que todo nuestro ser se contamine. Es un enojo que pasa a otro nivel. Por eso el Señor nos dice: tengan cuidado que no vaya a brotar en ustedes ninguna raíz de amargura. Por eso tenemos que examinarnos. Y esta mañana es un buen tiempo, porque al tomar la cena del Señor tenemos un espacio para examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Habrá algo en nuestra vida que se ha alojado y ha desarrollado una raíz de amargura? ¿Habrá en nosotros un malestar contra alguien? ¿Habrá en nosotros, hermano, un resentimiento en contra de alguna persona que nos haya causado algún daño? Esta mañana tenemos que voluntariamente, hermano, acceder al perdón o perdonar a alguien para que nosotros seamos libres de esa raíz de amargura y que la gracia pueda mostrarse en nosotros. Ahora sigamos un poco más. Mire, es por eso que usted mira que en todas las cartas o epístolas, el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿verdad? En todas las cartas comienza en su saludo deseándole a cada una de las iglesias que les escribía, les decía: gracia y paz sea para con ustedes. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Porque el apóstol sabía el poder que tiene la gracia sobre una persona. Entonces, una de las cosas que él, hermano, declaraba sobre aquellos que cubría era la gracia de Dios. Veámoslo, por ejemplo, usted lo puede ver rapidito. Yo anoté algunos ejemplos. Romanos 1:7. Véalo rapidito ahí. Romanos capítulo 1, verso 7. Vamos a ver acá. Mire, cada una de las cartas que escribía el apóstol saludaba de esa manera. Mire qué tremendo la salutación, ¿verdad?, de Pablo a los romanos. Comienza a hablarles: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Oiga, a todos los que estáis en Roma, ahí va: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto usted lo mira, hermano, en todas las cartas que el apóstol Pablo escribe. Usted lo mira en Efesios, en Gálatas, en Corintios. Cada vez que les escribía, en la salutación, hermano, el apóstol Pablo les declaraba y les decía: gracia y paz sea para con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Significa que una de las oraciones del apóstol para aquellos que cubría era que la gracia de Dios estuviera sobre ellos. Por eso es que esta mañana el Señor, hermano, me ha traído, me ha movido, hermano, por medio de la Escritura, para también declarar sobre cada uno de ustedes esa gracia de Dios, para que opere sobre sus vidas de manera que logre todo lo que usted ha visto esta mañana, que la gracia puede lograr, que puertas se te abran, que el favor de Dios esté contigo, que las cosas que necesitas te sean dadas, que tu propósito se cumpla, hermano amado. Es que cuando llega alguien que tiene la gracia de Dios a un lugar, hermano, esa persona recibe, hermano, de parte de aquellos un trato diferente. Pero no es uno, es la gracia. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, si me acompaña, 1 Corintios 15:10, pudo declarar algo tremendo. 1 Corintios 15:10
El apóstol reconoce, hermano, lo que nosotros también debemos reconocer en nuestra vida. Porque cuando Dios te haya puesto esa gracia, cuando Dios, hermano, ha hecho que esa gracia crezca en ti, y cuando alcances favores y por medio de esa gracia seas colocado en lugares diferentes, yo quiero que tú recuerdes que no fuiste tú, sino la gracia de Dios la que operó en ti. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire qué tremendo, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que él está diciendo es: si yo soy apóstol de Jesucristo, no es por mis méritos, sino por la gracia de Dios. O sea, hermano, la gracia que lo vio a él apto. No es que lo fuera, pero lo vio apto. Y dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Oiga, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, primeramente, lo que yo soy es por la gracia. Yo no soy nada en mis fuerzas. Todo me ha sido dado por gracia. Porque imagínese, hermano, cómo podía Pablo, que antes fue Saulo, haber alcanzado semejante estatura, hermano, en el reino de Dios, si él fue perseguidor de la iglesia. Si él, hermano amado, asolaba, dice, a las iglesias, él perseguía a los que creían en Cristo. Pero un día el Señor dijo: no, este me es instrumento escogido, y por la gracia, dice Pablo, he llegado hasta aquí. Pero luego dice otra cosa maravillosa que quiero que comprenda. Luego dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice: antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso me da a entender es que como que la gracia que Dios pone es la que trabaja, o es la que opera, o es la que hace las cosas. Porque, hermano, hay lugares donde vas a entrar no por ti, sino por la gracia que Dios te ha puesto. Hay cosas que vas a alcanzar no por ti, sino por la gracia que Dios ha puesto en ti. Y hay propósitos de tu vida que se van a dar no por ti, sino por la gracia de Dios que ha sido puesta en ti, que tú no te das cuenta, pero la gracia está trabajando, la gracia está operando. Por eso dice el apóstol Pablo: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esa gracia que trabaja, hermano, abriéndote las puertas que tú ni cuenta te das, pero esa gracia está trabajando, esa gracia está operando, esa gracia se está moviendo, está haciendo que alguien se recuerde de ti, está haciendo que alguien te ponga en un lugar especial, está haciendo que alguien piense en ti para algo en esta hora, está haciendo que alguien te recuerde por la gracia que ha sido puesta sobre ti. Por eso es que el apóstol dice: no, es que yo no soy lo que soy por lo que yo sabía, sino por la gracia de Dios. Y él dice: es la gracia de Dios conmigo la que trabaja. Hermano, qué tremendo, porque esa gracia también significa el poder de Dios actuando sobre nosotros. Por eso es necesario que esta mañana nosotros podamos creerle a Dios y declarar esta mañana que la gracia del Señor está en nosotros. Y tú tienes que tratar de crecer en esa gracia. ¿De qué manera? Hermano, sé humilde, sé obediente. Hermano, ata las palabras de Dios a tu cuello. Hermano, busca hacer misericordia, busca la verdad. Todas esas cosas van a hacer que tú vayas creciendo en esa gracia para con Dios y para con los hombres. Aléjate de toda raíz de amargura. No permitas que la amargura se anide en tu corazón. Recházala, échala fuera. Y cuando tú empieces a sentir que la amargura quiere llegar, hermano, ve a la presencia de Dios. Póstrate delante de Dios y dile: Señor, yo no quiero vivir con amargura. Yo quiero que tú me arranques esta raíz de amargura y que en lugar de ella, Señor, me des paz, me des gozo. Porque la amargura mata, hermano. Entonces, mire qué tremenda la gracia. También usted encuentra que en 2 de Corintios capítulo 12 y verso 9, 2 de Corintios 12 y verso 9, el apóstol Pablo ha hecho una oración. Resulta que el apóstol Pablo dice que le ha sido puesto un aguijón en su carne.
Y entonces dice, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor en el verso 9 le dice, bástate mi gracia. Oiga, bástate mi gracia. Lo que le estaba diciendo con eso es que la gracia de Dios es más fuerte y más poderosa que ese aguijón que le había sido puesto. Le estaba diciendo Pablo, bástate mi gracia, tienes mi gracia. Lo que le estaba diciendo Pablo, no necesitas que te quite ese aguijón, porque mi gracia te es suficiente. Mi gracia opera en tu vida. Y le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, mi gracia se mueve cuando tú eres débil. Mi gracia se manifiesta cuando tú no puedes. Mi gracia es la que opera cuando en tus fuerzas no lo logras. Le estaba diciendo al apóstol Pablo, Pablo, tienes mi gracia y mi gracia es más que suficiente. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios que quite algo de nuestra vida, que a lo mejor sentimos nosotros que nos limita, pero el Señor nos responde, tienes mi gracia te es suficiente, mi gracia te sirve para superar eso. Mi gracia es lo que te ayuda a superar ese límite que te han puesto. Mire qué tremendo. Y además le dice, mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, Pablo. Cuando tú no puedes, ahí es donde yo puedo. Cuando tú no sabes qué hacer, ahí es donde yo me glorifico. Porque entonces todo lo que suceda será para gloria de Dios y no para gloria del hombre. Por eso nosotros debemos de entender que esos momentos donde Dios nos ubica, que son momentos de impotencia para el hombre, son los momentos más grandes para la gloria de Dios. Son los momentos más importantes en la vida del creyente, porque es ahí donde Dios se glorifica, donde Dios se manifiesta. De ahí nacen los testimonios gloriosos, hermano. Y es ahí donde usted puede decir, yo no podía, pero Dios sí pudo. Yo no sabía qué hacer, pero Dios me orientó, Dios me guió. Significa, hermano, que la gracia de Dios es la que te ayuda a superar todas esas limitaciones que puedes encontrar a tu alrededor. Por eso dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Fíjese que esto es contrario a la naturaleza humana, porque el hombre se quiere gloriar en sus capacidades. El hombre se quiere gloriar en aquellas cosas donde es fuerte. El hombre se quiere gloriar en aquellas cosas donde tiene éxito. Pero Pablo dice, por esta razón yo me voy a gloriar en mi debilidad. Hermano, ¿quién de nosotros colgaría un cartón ahí en la pared que diga diploma al más débil? Nadie. Todos queremos colgar diplomas que digan diploma de al mérito, diploma de que obtuvo un título, diploma de que pasó el grado, diploma de que se graduó, diploma de cualquier cosa que tenga éxito. Pero nadie quiere colgar en la pared de su casa un diploma que diga al más inútil de todos. Nadie quiere colgarlo, pero el apóstol Pablo dice, me voy a gloriar en mi debilidad, en mi incapacidad, en mi limitación, porque ahí es donde Dios se hace, hermano, poderoso. Imagínese usted, alguien entra a su casa y mira un cartón que dice, al más inútil de todos. Y entonces al verlo le pregunta y le dice, pero ¿y por qué has colgado eso? Porque me estoy gloriando en mi debilidad. Porque Pablo se llamó a sí mismo el más pecador, dice, de los pecadores, de los cuales yo soy el mayor. ¿No le dio pena llamarse el más pecador? Porque él entendió que hay mérito, hermano, en tener debilidades. Yo prefiero, hermano, que me vean débil, porque entonces la gloria va a ser de Dios. Yo prefiero que me vean incapaz para que la gloria sea de Dios. Por eso es que usted, hermano, los que me conocen de alguna manera saben que a mí no me gusta que me presenten. Cuando voy a predicar a un lugar no me gusta que digan y con ustedes, ¿verdad? Y toda aquella fanfarria que hacen, ¿verdad? Y los 40 títulos antes del nombre. ¿Sabe por qué? Porque entonces están poniendo todas las expectativas en lo que el hombre es. Yo prefiero que no me conozcan y que no sepan quién soy, y mejor que sepan que no tengo ningún título. ¿Sabe para qué? Para que cuando vean las cosas que pueden suceder se las atribuyan única y exclusivamente a Dios, porque de Él es la gloria y esa es la gracia que opera en nosotros. La gracia que en nosotros hay proviene de la capacidad de entender que no somos nosotros, sino Dios actuando en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo,
me gozo en las debilidades. Nadie se quiere gozar en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El peor error de un hombre en Dios es creerse fuerte. El peor error de alguien en Cristo Jesús es creerse fuerte. Porque es cierto, somos fuertes en Cristo, pero es preferible entender que ante las cosas de la vida soy débil. Porque si lo entiendo así, la gracia de Dios se va a mover en mi vida y Él me va a sacar adelante. Amén. Ahora, la gracia del Señor no solamente opera para abrirme puertas, para ponerme en favor con alguien, sino que la gracia también opera para salvación. Hace unos días atrás estaba leyendo una publicación en Facebook que algunas personas habían puesto acerca de la salvación. Y alguien estaba diciendo ahí que nosotros los que creemos que la salvación es gratis, estamos equivocados. Y dice que la salvación tiene que ser alcanzada por obras. Imagínense qué tremendo eso. Lo primero que se me viene a la mente a mí es: ¿cuántas obras necesito para ser salvo? Buena pregunta. La segunda es: ¿qué tipo de obras? Porque la Biblia me enseña que hay obras de la carne. Me enseña también que hay obras que son hojarasca, otras que son heno y otras que son madera. Entonces, ¿qué tipo de obras necesito yo hacer según ellos para ser salvo? Entonces la cosa se complica porque nadie sabría entonces cómo alcanzar la salvación. Tendríamos que establecer, hermano, cuántas obras desarrollar en la vida para ser salvo, y nadie tendría certeza de su salvación. Pero entonces ahí entiendo yo, hermano, que el que tal cosa expresa es porque no entiende a nuestro Dios o no comprende la obra de Dios. Porque la obra de Dios establece que somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces esa salvación que nosotros recibimos, no la recibimos por ser buenos, no la recibimos por ayudar a los demás, lo cual todo eso está bien. Ayudemos, ya hablamos de la misericordia, ya hablamos de la bondad, todo eso está bien, hagámoslo. Pero una cosa quiero decirte: la única forma de alcanzar salvación es por medio de la gracia, ese favor inmerecido, esa salvación que nos regalaron en la cruz del Calvario. Por eso es que Efesios capítulo 2, si me acompaña, Efesios capítulo 2 verso 1 al 9, mira lo que dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué tremendo acá. Acá entiendo yo que las buenas obras son producto de la gracia de Dios en nosotros. Y nos dice que esas buenas obras fueron preparadas por Dios desde antes, de antemano, para que nosotros pudiéramos andar en ellas. O sea que no somos nosotros, sino Dios que obra en nosotros. Pero esa gracia de Dios que te abre puertas, que te da el favor,
que te posiciona en lugares distintos, esa gracia que hace que se te dé todo lo necesario para cumplir tu propósito, esa gracia que te hace llegar lejos, es la misma gracia que también te salva, es la misma gracia que te da vida eterna, es la gracia que has recibido por medio de la fe, que también te permite ir al cielo. Por eso esta mañana, hermanos amados, yo quiero que al compartir la cena del Señor podamos este día recibir de esa gracia que Jesucristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué Dios nos ve con buenos ojos? Porque cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, ve a Cristo en nosotros. Porque cuando Él mira nuestra vida, ve la obra de su Hijo completada, perfecta, ve la sangre rociada sobre nosotros. Él por eso no ve pecados, sino que Él te ve justificado, santificado. Él te ve perfecto en Cristo. Es por eso, hermano, que tú debes entender que hoy que tomamos la cena del Señor, estamos recordando primeramente y haciendo memoria del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.